Entonces, a veces hay días donde nos pasamos de las 10 porque siempre es de Inge y, por ejemplo, acá en donde yo construyo, por ejemplo, hay estos factores, estas situaciones, ¿por qué? ¿Por qué acá? ¿Por qué asado? Porque obviamente estamos en un país donde tenemos diferentes situaciones en la construcción, diferentes metodologías y demás situaciones, entonces cada región sobre todo tiene su situación propia, entonces siempre se aprende. Yo, por ejemplo, no he tenido la fortuna, por ejemplo, de construir en lo que es la región amazónica, pero sí he tenido, por ejemplo, proyectos en lo que es Machala, Santa Elena, Guayaquil, lo que es la región Sierra. Entonces, eso sí, medio que me ha ayudado un poquito ya a comprender un poco más cómo se llevan a cabo ciertos procesos o qué van teniendo en cuenta en ciertas poblaciones. Entonces, aquí yo siempre les voy a tratar de enseñar desde mi experiencia. Entonces, por ejemplo, listo, para que les puedan aprobar el proyecto, se hace así, se hace acá, asado, cocinado. De igual manera les enseño la contraparte de que, a ver, si ustedes son los encargados de realizar tal proyecto, por aquí es esta trampa ilegal, esta trampa es legal, etcétera, porque tenemos ciertos atajos legales y ilegales para hacer aprobar un proyecto. Entonces, eso, muchachos, no me parece que no tengo más indicaciones al respecto como tal. Espero nos vaya de maravilla en este curso. Recuerden que sábado y domingo no hay clases, desde ahí les voy mencionando, sino que es de lunes a viernes, de lunes a viernes. Entonces, el RAM Connection yo lo emplearé recién la semana que viene, un día miércoles de la semana que viene, un día jueves, porque yo me centro siempre más en el SAP 2000, que es donde yo puedo realizar un diseño ya casi completo. Entonces, por lo general, aquí es donde primero yo quiero abarcar un programa que tengan todo claro, porque si yo acabo un ejemplo con SAP, ahí mismo doy el RAM, nuevamente doy SAP, otra vez doy RAM, a veces existe cierta confusión. Entonces, dentro de lo que yo he aprendido a lo largo de cómo se han dado los cursos todo este tiempo, preferible para que puedan resaltar lo mejor es primero el SAP y luego el otro programa, no mezclado. Entonces eso, muchachos, nuevamente, sean bienvenidos. Me presento nuevamente, soy el ingeniero Josué Madrid, ingeniero civil de profesión. De igual manera, al culminar la clase, yo siempre les dejo mi número de contacto para... ahí a veces siempre tienen un poquito de vergüenza a veces participar en clases, entonces ya al privado como tal ya suelen realizarme un poquito más de dudas, entonces yo siempre estoy al pendiente de cualquier situación, porque eso no solo les ayuda a ustedes, sino también a mí para un poquito ir mejorando la clase o, sabes, hacer otros proyectos, entonces a mí también me beneficia eso porque yo también voy teniendo más experiencia de distintos proyectos a nivel nacional. Entonces eso, muchachos, nada más. Espero sea un bonito curso, sea una bonita experiencia tanto para ustedes como para mí y espero nos podamos llevar de la mejor manera. Recuerden que el micrófono, el chat de la reunión siempre van a estar abiertos. Recuerden, no es necesario que tengan prendida las cámaras por la cuestión de internet. A veces se sabe cortar, entonces después van a estar cortados, no van a saber bien qué estoy diciendo o hablando. Entonces, de eso nada más, muchachos. Vamos a iniciar en este caso con la partecita teórica, con estas diapositivas para ir refrescando estos conocimientos. Al final de las mismas les voy mencionando qué libros bibliográficos yo utilizo, tanto para armar las diapositivas como para cuando yo ya necesito alguna base para tal vez algún diseño un poquito ya medio que me exigen. Lo mismo en las normativas y demás situaciones. Entonces, eso, muchachos, este curso, diseño de estructuras metálicas, se llevará a cabo con el programa SAP 2000 y RAM Connection bajo la normativa NEC. Esto, la NEC siempre va a estar por encima de la ICE. Con esto no quiero decir que la normativa NEC es mejor que la ICE. Si yo baso directamente mi diseño con ICE, va a ser un diseño mucho más seguro. Pero ¿qué es lo que sucede? Nosotros tenemos una normativa ecuatoriana, entonces esa va a regir más, obviamente por legislación y por todo este tipo de situaciones. Cuando me analizan los proyectos para aprobar o no, se percatan de que es en torno a NEC, no en torno a ICE. Pero ahora, obviamente, ¿por qué no solo me centro entonces en NEC? Porque la normativa NEC
la misma normativa NEC me dice que es un compilatorio de distintas normas internacionales. Entonces tenemos normativa colombiana, peruana, venezolana, chilena, la AIS, la ACE. Entonces tenemos una serie de complicaciones, de una serie de compilaciones que adaptadas al territorio nacional en este caso. Entonces, por ejemplo, AIS me presenta ciertas combinaciones de carga, la NEC otras. Entonces, yo sí o sí debo regirme con la NEC. No puedo irme con las otras porque estaría yendo en contra de mi normativa. Y yo no puedo justificar, ¿saben qué? Yo voy con AIDA y me presenta más detalle, más seguridad en el diseño. No, porque por algo yo tengo aquí. Entonces, sí, yo comprendo de que existen ciertas falencias en este caso con normativa NEC. Me disculpas. Con normativa NEC es una normativa ya bastante antigua. Eh, Nosotros hasta ahora seguimos usando la normativa NEC 2015, pero no es que en 2015 se recabaron los datos, ahí mismo se probaron, no, son datos, son cálculos, son fórmulas recabadas 2011, 12, 13, 14, entonces es una serie de años. Por ejemplo, actualmente existen unos borradores ya de NEC que están en su segunda revisión, pero lo que sucede es que obviamente todo esto se demora porque siempre hay que estar adaptando, revisando. Y por ejemplo, estos borradores datan del año 2024, las revisiones, porque de ahí la información son de años un poquito ya más atrás. Entonces, eso hay que tenerlo muy en cuenta. Desgraciadamente, NEC, al menos en sus capítulos de diseño por capacidad, como lo son acero estructural y hormigón armado, no tiene tanta base. Entonces, el diseño sismo resistente sí es un poquito más completo ese capítulo, pero desgraciadamente ciertas especificaciones, ciertas indicaciones están mal tomadas por NEC. Por ejemplo, para NEC, en diseño sismo resistente, el hormigón y el acero actúan de la misma manera. Y nosotros sabemos que la estructura metálica tiene mejores características. Obviamente, todo en la vida tiene cosas negativas, cosas positivas, pero aquí más existen cosas positivas. Entonces, más ductilidad yo voy a tener en la estructura metálica, en el acero estructural, y esas A36, 572, 992, etcétera, a comparación del hormigón. Ahora, actualmente todavía existe cierto tabú por la estructura metálica, porque sabemos que a veces tenemos secciones tubulares, entonces a veces tenemos vacíos ahí adentro de la sección y eso es lo que la gente precisamente desconfía. Entonces, por ejemplo, más de esto yo he visto en la región sierra, entonces sí, es más desconfiada la gente, prefiere el hormigón ciertas veces porque asumen de que es más rígido, es más duro, a veces hasta golpean la columna, dicen yo quiero esto, que no se mueva, entonces sabemos que no funcionan así las cosas. El hecho de que sea algo duro, algo rígido, no quiere decir que pueda disipar las cargas de una manera. Entonces, quiero que también se quiten ese chip de solo el diseño por capacidad, de que, porque ustedes van a ver aquí a través del SAP con qué porcentajes me está trabajando cada sección, es decir, ah, ya listo, tal viga me está trabajando el 20%. Entonces, ustedes van a decir, pero es un total desperdicio. Y es verdad, pero también hay que ver la parte sismo resistente. Tenemos ciertos chequeos, tenemos dérivas, tenemos en este caso excentricidades, periodos de vibración, tenemos torsión. Entonces, esos chequeos, por lo general, siempre tengan en cuenta que el sismo va a ser mi mayor solicitación. Entonces, esos chequeos muchas de las veces me van a obligar a tener secciones mucho más grandes de lo que yo necesitaría por capacidad. Entonces, precisamente ahí es donde mucha de la construcción informal falla. Y esto debido a que tienen ese chip de, ah, ya listo, ¿cuánto se va a ampliar? Porque usualmente la estructura metálica se usa para eso, para ampliaciones, porque comúnmente, en este caso como tal, en la antigüedad, años pasados, el hormigón era lo más usado, lo más empleado para llevar a cabo construcciones. Ahora, ya después, para ampliaciones, está el acero.
Entonces, precisamente ahí es donde viene la falencia de la construcción informal, porque siempre están solo con un chip de, listo, va solo a hacer una cubiertita metálica, listo, tal perfil le sobra y le falta. Entonces, ese es el específico, pero descuidan de que cuando venga un movimiento lateral, no va a poderme soportar, porque solo estoy viendo cargas gravitacionales ahí, pero no laterales. Entonces, eso tengan muy en cuenta. Siempre sáquense el chip ese de, listo, solo me va a soportar un techito, solo me va a soportar una losa. ¿Para qué sección tan grande? Sin mirar a ver los cálculos. Entonces, por eso mismo nosotros necesitamos memorias de cálculo para ir especificando el porqué de esto, el porqué de tal diagonal, el porqué de tanto espesor, etcétera. Entonces, no por esto debemos colocar unas secciones enormes. Siempre nuestra función como calculistas, como estructurales, va a ser en este caso llevar a cabo estructuras óptimas, pero seguras. Es decir, en lo económico voy siempre a tratar de optimizar lo máximo, pero sin descuidar la calidad. Porque si alguien confía en mí, tengan siempre eso presente de que están realizando una inversión y no son inversiones de unos 100, $200, $1000, no, suelen ser inversiones de mínimo, unos 20, 25 mil, entonces a veces son ahorros de toda una vida y que yo por incoherencia y yo por distracción realizo mal los cálculos, no me vaya a soportar un movimiento leve. Entonces eso tengan muy en cuenta. Ahora, cierto, ahora que justo en algún otro número de cálculo en tema de estructura, sí, sí, yo les muestro al finalizar la clase una memoria, el modelo con el que yo suelo trabajar en este caso. Entonces, eso yo les suelo compartir igual en los documentos para que ustedes tengan eso de guía. Ahora, justamente lo que yo les iba a mencionar, y bueno, yo hace ya es un mes más o menos, bueno, me contagió esta influenza un poquito fuerte, entonces, bueno, ya no es tan recurrente, pero puede pasar, a veces se me corta un poquito la voz, entonces a veces espontáneamente cierro el micrófono hasta poderme recuperar porque me agarran unos ataques pequeñitos de tos, entonces hasta recuperar al aire, todo eso, entonces... Por si acaso vayan a pensar que me estoy yendo o alguna situación, entonces siempre les anticipo esa partecita. Ya no es tan recurrente, pero a veces puede darse. Entonces eso, muchachos, no me parece que de aquí, ahora sí iniciemos, por favor. Vamos a ver. Obviamente estamos hablando de estructuras metálicas. Mi materia prima va a ser el acero estructural. ¿Qué quiere decir en este caso el acero estructural? Yo tengo ciertas especificaciones para el acero que va a estar destinado a mi construcción. Entonces, ¿qué es lo que quiere decir? No todos los aceros son ideales para la construcción. ¿Por qué? Porque recordemos que cada metal, cada acero está, en este caso como tal, con una aleación diferente, una composición diferente. Por lo tanto, nosotros sabemos que para un acero sea estructural, mínimo recuerden un espesor de 3 milímetros. Por lo general siempre se suele escoger espesores mayores, pero mínimo 3 milímetros. La principal aleación de este acero es entre hierro y carbono. Eso es lo principal. De ahí tenemos muchísimos más componentes. Pero es precisamente esta base la que me permite tener una adecuada ductilidad. Siempre van a escuchar a lo largo del curso el tema o la palabra ductilidad. Ductilidad, recordemos, es la propiedad mecánica que tienen los materiales, las secciones para deformarse antes de fallar. Entonces, recordemos que obviamente cuando se aplican cargas y demás situaciones, yo tengo ciertos rangos. El hormigón, por un lado, me trabaja en este caso como con un rango elástico. Entonces, ¿qué es lo que quiere decir? Que cuando yo al hormigón ya lo empiezo a cargar, llega un punto en que se deforma y ya no puede soportar más carga. Mientras que el acero, ese es el plus que le da aquí a la estructura metálica que me permite tener
secciones más pequeñas para soportar volados grandes, luces grandes, y es que me trabaja en un rango plástico. Quiere decir que a pesar, yo ya le empiezo a cargar a mi sección, a mi viga, a mi columna, etcétera, se deforma, pero yo aún así puedo seguirle cargando, pues precisamente esa es la ventaja del rango plástico, posee una mayor ductilidad y esto debido a sus componentes. Por eso mismo, no todos los aceros pueden ser considerados estructurales, ideales para la construcción, porque no tienen la capacidad idónea para disipar cargas. Entonces, no, siempre les voy a repetir, no solo basta con que me vaya a soportar la carga muerta, la carga viva, listo, sino también el sismo. Entonces, siempre recuerden que estamos en una zona con un alto riesgo sísmico. Entonces, los aceros más comerciales, en este caso, vienen a ser como tal el acero A36 y el 572. Entonces, y obviamente el acero A36 es el más básico. De lo estructural es el más básico que nosotros vamos a tener. Es como un hormigón 210. Yo no puedo tener algo menor que esta resistencia. De ahí también tenemos el 572 que ya es un acero ya de alta resistencia, pero obviamente el costo sí es un poco más elevado. Entonces, pero estos son los que se manejan a nivel nacional en stock aquí aquí. Entonces, para proveedores y demás situaciones, los diseños yo siempre sugiero que lo realicen con un acero A36. Y les explico el por qué. Listo, yo tengo mi acero A36, voy al proveedor, digo, ¿sabe qué? Deme estos perfiles, estas planchas, voy a armar la sección en obra, etcétera, etcétera. Y me dice, ¿sabe qué, Inge? No tengo 0.36, tengo las mismas secciones en 572, ¿le sirve? Entonces es un incremento un poco más de costo, pero tampoco se me va a desproporcionar todo mi presupuesto, sí va a elevarse un poquito, pero no se va a disparar. Entonces trabajo con él. Entonces, listo, lo acepto, ok. Pero va a ser lo negativo si yo diseño con el 572, digo, bueno, invierto un poco más, listo. Llego, ¿sabe qué ingenio he tenido? Solo 36, me toca volver a recalcular. Porque si diseño con una 36 y me dan uno mejor, si con unas propiedades básicas me cumplía, con uno de mejores características me va a cumplir mucho mejor. Entonces, todos los procesos estos con acero estructural, yo los tengo normados a través de la ICE. Ya vamos a ver qué es la ICE. Entonces, dentro de las ventajas, según McCornack, que me presenta el acero estructural, es que obviamente yo tengo menor peso y mayor resistencia, pero ¿de qué me sirve tener un menor peso en la estructura? Primero, obviamente, mi losa, por ejemplo, va a ser más ligera. Por lo tanto, mis viguetas, mis vigas van a ser más pequeñas, lo que desemboca en que la sección de mis columnas van a ser aún más pequeñas. Ahora, todo eso en general, voy a tener un peso propio de toda mi estructura más ligero, no va a ser tan pesado. Por lo tanto, nosotros recordemos que nuestras cimentaciones sí o sí van a ser en hormigón. Por lo tanto, si yo tengo algo más ligero, algo más liviano, mi cimentación va a ser más pequeñita. ¿En qué se traduce esto? En más economía, más ahorro, porque al ser esto de hormigón, obviamente el hormigón es más caro. Por lo tanto, ten en cuenta más o menos que el hormigón premezclado está en el metro cúbico en unos 98, $99, uno de 210, ya $100 también colocándole. Entonces, ahí vamos viendo el ahorro. Por ejemplo, a veces se tiene zapatitas pequeñas de un metro por un metro, unos 50 por unos 50, ya son secciones mucho más pequeñas en este caso. ¿Cuál es la principal, la diferencia principal de los dos códigos de los aceros? La principal diferencia es la seguridad, podría decirse. La normativa NEC es netamente a nivel nacional. No puedo yo ir a Perú o a Colombia con la normativa NEC, es netamente de acá. Ahora, ¿cuál es la otra diferencia como tal? Es que la ICE por lo general rige. No es que rige, pero me da sugerencias para yo poder llevar a cabo un diseño por capacidad. Entonces, yo en cualquier parte del mundo puedo adaptarlas. Entonces, obviamente son ciertos coeficientes que van variando.
De igual manera, esto se va actualizando más seguido que la normativa NEC, entonces a su vez estos coeficientes se van actualizando. Entonces tengo chequeos similares en este caso como tal, por ejemplo las secciones sísmicas compactas. Yo actualmente en normativa NEC tengo ciertos coeficientes, es más sencillo aprobar por NEC. Llego a ICE y es más complicado. Entonces ahí viene la diferencia principal. Por eso es lo que suelen decir, yo prefiero diseñar con ACI, que es para el hormigón, con ICE, que con NEC. Pero al momento de yo llevar a cabo la aprobación del proyecto, ahí viene el estampazo que se sabe decir, porque me toca todo modificar de nuevo. Ya les mencionaba de la ductilidad, del acero estructural, la tenacidad, que es la capacidad en este caso para absorber grandes cantidades de energía, la facilidad constructiva. La facilidad constructiva me va a ahorrar mucho dinero. ¿Por qué? Porque en este caso siempre tengan en cuenta de que la mano de obra es lo que más me va a costar en una construcción, es lo que más dinero se va a llevar a cabo. Entonces, la facilidad constructiva es que listo, yo compro la columna, compro la viga, el perfil y ¿qué es lo que hago? Simplemente llego a obra y lo sueldo. Listo, no necesito realizar nada más, no necesito estar encofrando, no necesito estar apuntalando, no necesito en este caso estar doblando fierros, amarrándolos, entonces me ahorro mucho más tiempo. Entonces, de esa manera yo ahorro dinero. Entonces, también otra de las ventajas es que es reutilizable. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Obviamente va a depender del tipo de conexiones que yo tenga en mi estructura. Cuando yo tengo conexiones apernadas, yo puedo desarmar mi estructura libremente y llevarla a otro lado, reubicarla, etcétera. Pero cuando ya tengo conexiones soldadas, se me va a complicar porque obviamente la soldadura es un proceso en que se involucra el calor y me podría decirse en palabras típicas criollas, luego derrito las secciones y como derrito hago uno solo. Por lo tanto, bueno, perdón, las conexiones soldadas son mucho más fuertes que las apernadas. Entonces ya nosotros más o menos vamos también identificando. De igual manera, nosotros tenemos desventajas. Todo en la vida va a tener ventajas y desventajas. No todo va a ser una maravilla. Aquí, por ejemplo, nosotros estamos viendo que me ahorro costos, tengo secciones más pequeñitas. Aquí esto es una maravilla, por ejemplo, por el tema arquitectónico, porque no voy a tener secciones tan vistas, voy a tener inclusive menor cantidad de columnas para soportar luces grandes. Pero dentro de las desventajas, obviamente, al ser un acero, un metal, yo tengo la presencia de corrosión. Obviamente las planchas, los perfiles que yo compre, yo adquiera, sí vienen con una protección, un epóxico, un fondo que a veces se le denomina. Y eso es lo que sí me va a alargar un poco la vida útil de mi estructura. Pero ¿qué es lo que sucede cuando yo tengo eh, perfiles, secciones al aire libre, sobre todo en ambientes húmedos? Obviamente, la corrosión ahí va a atacar un poco más rápido. Por lo tanto, ahí se necesita mantenimiento preventivo antes de tener que realizar algún mantenimiento correctivo. Entonces, con pintura epóxica, eso ya dependerá de la ficha del proveedor que me va entregando y me suele decir se recomienda a cada tanto tiempo, etcétera, etcétera. Ahora, tenemos una baja resistencia al fuego. Y aquí siempre saben hacer una pregunta muy importante. Inge, ¿será que la estructura metálica trabaja de la misma manera tanto en la sierra como en lugares cálidos, como es la Amazonía y la costa? La respuesta siempre va a ser sí. ¿Por qué? ¿Cuándo va a ser la diferencia? Y precisamente tiene relación con este punto. Y es que mi estructura metálica, si bien no es un elemento combustible, tiene precisamente esta baja resistencia al fuego, porque cuando las temperaturas ascienden, por ejemplo, como en un incendio que superan los 100 grados centígrados, inclusive se puede llegar tranquilamente a los 200, ahí es precisamente donde mi estructura con esos grados de temperatura empieza a verse reducida su capacidad portante. Por lo tanto, si yo ya no tengo la misma capacidad para cargar debido a que en este caso el fuego me afectó, me debilitó,
obviamente voy a colapsar y ese es el riesgo. Ahora, siempre lo asocian en que entonces cuando es calor, es humedad, obviamente mi sección va a ser más débil. Y no, porque nosotros sabemos que a temperatura ambiente no vamos a llegar a superar los 100 grados centígrados. Entonces, por más temperatura hirviendo que tengamos a nivel ambiente, por ejemplo, Guayaquil, etcétera, que lleguemos a unos 40 grados centígrados, no va a haber afectación en este caso. Ahora, el pandeo tiene que ver mucho con una falla estructural. Entonces, esto tiene que ver en que, como yo tengo secciones delgadas, 3, 5, 10 milímetros, es algo bastante delgadito, es muy susceptible a precisamente estos movimientos laterales que pueden torsionar mis secciones, principalmente las secciones horizontales. Entonces, ese es un inconveniente que nosotros podríamos tener, pero sin embargo, eso también nosotros vamos chequeando. Entonces, ahí es donde viene, por ejemplo, el desperdicio de sección, porque listo, a ver, me está trabajando al 20%. Si yo lo empiezo a optimizar, reducir espesores, reducir secciones, yo tengo ciertas relaciones a cumplir. Aquí es donde vienen los DLP, los DLB, por ejemplo, la carga con la que estoy trabajando, la distancia entre apoyo y demás situaciones. Entonces ahí es donde a veces me toca desperdiciar sección, pero para evitar pandeos, evitar secciones sísmicas compactas y obviamente se me va a desperdiciar sección. Entonces, sí o sí va a ser un golpe un poquito duro también a la economía en este caso, pero a veces se dan proyectos un poco disparejos, un poco extraños en este caso como tal. Entonces, de esa manera, nosotros analizamos lo que tiene que ver las ventajas y desventajas de emplear mi estructura metálica como tal. Disculpas. A ver. Entonces ahora nosotros vamos a pasar a analizar un poquito del acero A36, principalmente las composiciones. Este es el acero que nosotros mayormente vamos a ir empleando, a ir utilizando para mis diseños. Entonces, ¿qué es lo que yo voy a tener por acá? En ese sentido, yo voy a tener por acá, que es obviamente un acero dulce, su principal aleación es carbono y magnesio, pero esto es lo que me importa. Su fluencia va a estar radicada en 2530 kilogramos por cada centímetro al cuadrado, en este caso como tal. Entonces, las vigas de acero con columnas o vigas, eh, a ver. Chuta, aquí se me... A ver, esto no es de vigas de acero con columnas o vigas de hormigón. A ver, esto es su estructura mixta. La estructura mixta, lo único que se puede es columnas de hormigón, pero con vigas de acero. Entonces, el RAM Connection no me va a permitir, en este caso, realizar esta conexión. Para eso yo necesito otro programa que es el IDEA estática. Entonces, eso es lo que me va a ayudar. O hay otros programas como lo son Tecla que ahí mismo me permite realizar el diseño de las secciones, de las conexiones. En este caso no vamos a poder ver esta conexión de estructura mixta, en este caso como tal. Entonces, de ahí entonces, de esta manera, nosotros tenemos nuestro acero A36, que es el más típico, el más económico. De ahí tenemos el 572, que de igual manera se encuentra comercialmente aquí a nivel país, pero ya su lesión incorpora un poco más de componentes y obviamente presenta un poco más de resistencia a la corrosión como tal. Entonces, de ahí... Nosotros lo que vamos a tener es lo siguiente, también el acero A992. El acero A992, por lo general, no sabe ver en stock, inclusive lo toca importar, pero esto es debido a que a nivel país aún no existen proyectos que requieran este nivel de resistencia que nos aportan. Obviamente la economía de este acero es bastante costoso, por eso mismo tampoco es que lo tenemos aquí a nivel país. Porque obviamente cuando nosotros tengamos proyectos como rascacielos y demás, ahí es donde se trata de emplear este tipo de aceros. De ahí, por ejemplo, si yo tengo
una ampliación, una cubierta metálica, una residencia de 2, 3 niveles con un acero de 36 me basta y me sobra. Pero si ya tengo unos edificios de 5, 10 niveles, ya medio que me tengo que inclinarme un poquito al 572. Pero en la 992, bueno, inclusive se lo puede ir trabajando en puentes. Entonces eso tengamos muy en cuenta. Vamos a tener estos tres tipos de acero los más comunes. También existe el 588, pero es igual que el 992. Casi no lo tenemos en stock, pero existe. Tiene mejores características, mejores propiedades mecánicas, lo que me va a permitir incorporar o cargar un poquito más. Entonces, pero también tengo que ir viendo el tema costos. Estos dos son los más comunes como tal que yo voy a tener aquí a nivel nacional. Tengo los perfiles de acero. Los primeros perfiles estructurales se fabrican en el año de 1819 en Estados Unidos. La primera edificación netamente en acero estructural es en cambio en 1884. De ahí la normativa ICE como tal se la funda, se la crea en el año 1921, asimismo en Chicago. Entonces, mira, poco a poco cómo es el proceso que se lleva a cabo con el acero, sobre todo allá en Estados Unidos. Entonces, todo eso siempre se van a fabricar de manera estandarizada. Por ejemplo, aquí a nivel país tenemos los perfiles, permítanme que me salte un poquito, los IP, los IPN, que son europeos. Entonces, aquí no es que porque es de Ecuador ya esto se va a ver modificado, no. Siguen el mismo proceso, las mismas medidas estándar. Entonces, si yo aquí utilizo el IPN 200, cuando yo vaya a Europa, igual va a seguir teniendo las mismas medidas. De ahí tenemos dos tipos de perfiles, los laminados en caliente y los laminados en frío. Los laminados en caliente, de entrada, tienen una mejor capacidad portante, obviamente por su proceso de fabricación. Por lo tanto, también tienen un mayor espesor que los laminados en frío. Por otro lado, tengo los laminados en frío como tal que ya, bueno, tienen una menor ductilidad, como se menciona acá, que los laminados en caliente y más suelen ser estos destinados a ángulos que yo los utilizo para techos, pisos, paneles. Entonces es un acero un poquito más débil. Los perfiles de acero como estos que les voy presentando son laminados en caliente. Ahora, por ejemplo, hay ciertos aceros que son laminados en frío, como lo son en este caso los ángulos. Nosotros los ángulos los empleamos, por ejemplo, para los echados, para las montantes y las diagonales, pero los cordones nosotros empleamos sí o sí un acero laminado en caliente porque tiene mejores capacidades en este caso. Entonces, dentro de los perfiles comerciales que nosotros vamos a encontrar en catálogos, van a ser los IPM, los IPN. Estos, obviamente, nosotros vamos a ver todos con forma de ni. Pero, ¿qué es lo que va a pasar? O sea, ¿cuál es la diferencia? A más del nombre. Sobre todo, su geometría. Entonces, un perfil en ni es la forma típica que yo imagino un perfil en ni. No hay más que decir. Alas de menor longitud que el alma. Las uniones prácticamente, bueno, aquí en este punto son redondeadas, de aquí en las alas, esto es prácticamente cuadrado, rectangular en este caso, entonces a 90 grados de esas uniones. No tengo mayor aportación. Lo que sí es que son perfiles con baja capacidad portante a comparación del resto, entonces estos usualmente son adecuados para cuando yo tengo secciones destinadas a cargas bajas, como lo son, por ejemplo, las viguetas o vigas secundarias que se las denomina en este caso como tal. Entonces, por otro lado, tenemos las IPN. Estas nosotros en este caso vemos que también de igual manera tienen una forma en I. Entonces, ¿qué es lo que sucede en esta situación? Obviamente, nosotros tenemos la principal característica en que las alas presentan una inclinación, como menciona aquí, el 14%. Entonces, prácticamente este ya no es como un perfil IPE que prácticamente tenía esta forma. No, aquí ya tengo esta inclinación, esta pendiente, lo que me facilita como tal
soportar un poquito más de carga. Ahora, otra de la característica importante es que el espesor del ala superior es inferior al espesor del ala inferior, en este caso, es decir, el espesor uno es menor al espesor 2. Entonces esto también me permite soportar mayor carga. Obviamente el precio también se va incrementando. Aquí siempre gano por un lado, pero me toca perder por otro lado. Entonces a veces van a decir, Inge, pero los perfiles son caros. ¿Y dónde va a estar el ahorro? El ahorro está en la mano de obra, en este caso. Ahí es principalmente donde yo voy teniendo como tal el ahorro principalmente y en el versus con el hormigón, obviamente, como tal. De ahí tengo los perfiles UPN, que es una forma prácticamente en U. Tengo los HB. Los HB son perfiles bastante robustos. Aquí ya no existe la desproporción entre alas y alma, sino que en este caso lo que sucede es que las dimensiones del ala de las alas son iguales al del alma. Es decir, son perfiles bastante grandes, bastante pesados, que obviamente yo ya los emplearía para cuando yo tengo un proyecto bastante macro, en este caso, cuando yo tengo aún proyectos un tanto pequeños, medianos, todavía podría ir empleando los IP, los IPN, o inclusive ir armando todos estos perfiles de obra como tal. Entonces eso para nosotros también ir considerando y saber dónde aplicar cada uno de ellos sin yo ir descuidando el tema de costos, el tema de precios. En este caso, son los principales. eh, Esto es lo principal que nosotros vamos a tener en catálogo. Siempre vamos a tener estos perfiles como tal. Entonces ahí me va a tocar encontrar los más idóneos, los que yo más necesito, el que más se ajusta de acuerdo al área con el que yo voy teniendo en ese caso. Con eso nosotros prácticamente tenemos lo preliminar del acero estructural. Esto obviamente ya llevando a cabo el cálculo, ahí ya voy a poder comprender mejor cada una de sus características. Ahora, por otro lado, nosotros vamos a tener por aquí las normativas con las que vamos a ir trabajando como tal. La primera, la principal, es obviamente la normativa NEC, normativa ecuatoriana en la construcción, que se divide en varios capítulos. A nosotros más nos interesa el AC, que es netamente para estructuras de acero. De ahí tenemos el DC, que es el diseño sismo resistente. Tenemos el HM, que es para el hormigón armado. Tenemos la normativa NEC de geotecnia y cimentación. Tenemos de él de hábitat y vivienda, que obviamente es para luces de hasta 5 metros, 2 pisos, me parece, que es algo similar a que se fue en este instante. Entonces, la normativa NEC me rige aquí a nivel país desde el año 1996. Esto es desarrollado por el Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda, el MIDUBI, y la Cámara de Construcción de Quito. Recoge una serie, lo que les mencionaba, recoge una serie de normativas internacionales y las acopla a territorio nacional. Y me establece obviamente requisitos mínimos de seguridad y de calidad que deben cumplir las edificaciones a nivel nacional. Entonces, NEC no es un instituto rector, no es que yo tengo el edificio de NEC, no es que yo voy y me quejo de NEC, no. NEC es simplemente un código. Entonces, ¿quiénes son los encargados de cumplir, hacer cumplir esta normativa? Son los municipios, los GATS que se denominan ahora, los GATS municipales, porque ellos para aprobar proyectos deben revisar planos, deben revisar los cálculos que estén en torno a la normativa NEC, que se rija a lo que me va mencionando, las luces, todo esto, las dimensiones, espesores, especificaciones que yo voy teniendo. Ahora, obviamente, eso, por una parte, ya cuando se va a ejecutar los proyectos, por eso mismo deben seguir controlando. Aunque por lo general es muy difícil que nosotros lo que tengamos en el plano se lleve a cabo en obra. Siempre va a haber cambios. Entonces, desgraciadamente, a veces nosotros más nos esforzamos con cálculos y con demás solo para la aprobación del proyecto, porque a la final
Eso es algo bastante triste, por así mencionarlo, que de ahí por lo general hacen lo que quieran en la obra, a pesar de que, a pesar de que obviamente existen personas que deberían chequearlo, ni siquiera se percatan los cambios, a veces acaban reduciendo sección, porque precisamente, ¿qué es lo que se dice? Bueno, chuta, aquí el civil, el estructural, ha mandado muy grandes estos perfiles, ¿para qué? De ganas, si es una casita chiquitita, pero no revisan los sismos, no revisan las cargas laterales. Entonces después, ahí ha sido por eso, ya cuando la casa está caída. Entonces, eso también tengan muy en cuenta. Eso es un mal que se tiene aquí a nivel nacional, a nivel construcción, de que no todo lo que se tiene en plano se lleva a cabo. Siempre en la ejecución, siempre existen cambios, a veces menoran perfiles, a veces quitan secciones, dicen de gana, mejor hago por aquí, por allá. El mezclito me dijo que de gana ha hecho eso, este ingeniero más lo que hace gastar el dinero ha sido malo y a la final después no saben cómo está la simulación verdaderamente. Entonces, siempre les voy a decir, quítense ese chip de que solo va a soportarme carga muerta, carga viva. También tengo cargas laterales, en específica el sismo. El sismo siempre va a ser la carga con mayor solicitación que yo voy a tener para mis estructuras. Tengo la normativa AIS, en este caso la normativa NEG emplea la AIS 2010. Recordemos que la NEC que estamos usando hasta hoy en día es la NEC 2015. Entonces, obviamente yo tengo NEC 2016, 2022, etcétera. Ya tengo AIS más actuales, pero no NEC. No, la NEC se quedó en 2015 y paré de contar. Entonces, la normativa AIS en este caso es una asociación técnica sin fines de lucro, dedicada a estudiar las normas para el diseño y construcción de estructuras de acero. Como les mencionaba, se funda en Chicago en 1921. Los perfiles de acero se empiezan a fabricar en 1819 y en 1884, 89, no recuerdo bien, se construye el primer edificio en acero. Entonces empieza poco a poco a ser un material muy empleado por su economía y su facilidad constructiva. Por lo tanto, nace la necesidad obviamente ya de ir controlando todos estos procesos constructivos. Por lo tanto, nace la AIDA en este caso. ¿Cuáles los diseños que me presenta? Por ejemplo, yo tengo diseño con LRFD y con ASD. El diseño que me presenta AIS con ASD es el diseño por esfuerzos permisibles. Y el diseño que me presenta la AIS por LRFD es por factores de carga y de resistencia. Entonces, ¿qué quiere decir todo esto? Yo voy a tener lo siguiente. La normativa, ¿por qué me a hacer? ¿Y cuál es la que usa la normativa NEC? La normativa NEC emplea el diseño por LRFD. Entonces, por ejemplo, el libro que yo empleo, que es McCornar, se apega al AIS, por lo tanto, yo ahí tengo diseño con SD y con LRFD. Pero la NEC, como les menciono, utiliza factores de carga. Para nosotros, ¿cuáles son los factores de carga? Pasan a ser las combinaciones, es decir, por ejemplo, 1,4 de la carga muerta, 1,2 de la carga muerta más 1,6 de la carga viva, y por ejemplo, de ahí obviamente ya tenemos 1,2 de la carga muerta más 1 de la viva más 1 de sismo. Entonces, con eso voy teniendo poco a poco, poco a poco. Estos son los factores de carga. Y los factores de resistencia, me quiere decir que en este caso yo no voy a poder realizar el diseño de mis estructuras con el 100% de su capacidad, es decir, con la capacidad nominal. Por lo tanto, por ejemplo, el más conocido tenemos el 0,9 a flexión, este factor de reducción de resistencia. Por lo tanto, quiere decir que cuando yo tengo una viguita y se flexiona, esta me va a trabajar al 90% para fines de cálculo. De ahí en la vida real sabemos que me trabaja al 100%. Entonces así sucede. Por ejemplo, lo que vuelvo y repito aquí, yo estoy diciendo, listo, para el análisis estructural suma un 40% con el 1,4. Aquí están combinando más cargas y demás, lo que va a provocar es que se esfuerce más a mi estructura. Entonces, con eso yo tengo un diseño un poco más seguro, por así denominarlo, porque sería algo ilógico que realice un diseño para carga muerta, otro para carga viva. No, por eso mismo tengo las combinaciones. Y lo que me ayuda el SAP precisamente es que yo involucro todas las combinaciones, involucro todas las cargas, coloco los pesos y demás, y me realiza la simulación. Entonces, ¿qué es lo que me dice? Por ejemplo, me dice, listo.
analicé tu estructura en sentido X y la combinación que más le esforzó es tanto. Yo que sé, el 0,9 de la carga muerta más el 1 de sismo. Entonces, eso nosotros tengamos muy en cuenta. La NEX prácticamente una optimización, un compilatorio de ICE en sí. De ICE es un poquito más de otras normativas, pero en menor proporción. La mayor proporción se lleva la ICE. Tenemos el tema de sismo resistencia, lo que siempre les voy a venir hablando y lo que siempre les voy a rectificar, obviamente, porque mi formación me involucró más a este tema de seguridades en la parte sismo resistente, en la parte de sismos, sobre todo, en que sea más conveniente, no existe ningún caso, en este caso, práctico como tal. Porque, bueno, a la final se llegan a resultados similares, pero el conflicto es cuando nosotros querramos ya presentar el proyecto. De ahí, no es que con ASD voy a tener diseños más óptimos o voy a estar sobredimensionando, no. Prácticamente llegamos casi a los mismos resultados porque los factores que ellos involucran son distintos, pero me llevan al mismo resultado, es decir, el proceso es un tanto diferente, pero llego yo que sé a tener la misma viga, el mismo perfil. Entonces, esa es la única diferencia. Netamente son los procesos que se dan, pero a la final tengo el mismo resultado. Entonces, tengo el tema de sismo resistencia. El, hay que comprender qué es un sismo. Un sismo es obviamente una liberación repentina de energía que se produce muy al interior de la Tierra, muy profundo, porque obviamente se chocan las placas tectónicas que están a una profundidad muy enorme de la superficie y lo que produce son movimientos leves hasta movimientos de gran magnitud en este caso. Entonces, obviamente, los movimientos de gran magnitud son los que me producen en este caso las pérdidas materiales, me producen las pérdidas humanas, desgraciadamente. Entonces, eso para que nosotros tengamos muy en cuenta. Simplemente un sismo es una liberación repentina de energía, producto del choque entre placas tectónicas que se dio muy al interior muy al interior, en este caso de la Tierra. Entonces, nosotros siempre vamos a escuchar dos términos, el hipocentro y el epicentro. Por lo general, por lo general, cuando dan reportes de los sismos, el término más empleado es el epicentro, pero el punto donde se produce el choque de placas tectónicas es el hipocentro, es decir, muy al interior de la Tierra. Y el epicentro, el término más usado como les menciono, pasa a ser simplemente la proyección en sentido vertical hacia la superficie, en línea recta. Entonces ahí es donde me dice, ah, ya, el epicentro fue Durán, el epicentro fue Guayaquil, el epicentro fue Quito, el epicentro fue Esmeraldas, porque ahí ya supimos dónde se proyectó y en qué parte del mapa se proyectó, dónde asomó el epicentro. Entonces, ya decimos, porque de lo contrario, tenemos ahí al interior de la Tierra y no sabemos qué está en la superficie, dónde fue el colapso, dónde fue el choque. Entonces nosotros, de manera general, tenemos dos principales escalas para medir los sismos. Escala de Richter, que es la que nosotros más vamos a escuchar porque obviamente su antigüedad, y la de magnitud de momento sísmico. Es menos escuchada, pero es la más empleada actualmente. Entonces, la escala de Richter nace en 1935. Bueno, se termina de desarrollar. En sí, la idea surge de otros de sismólogos japoneses, pero Charles Richard lo que hace obviamente es ya culminar ese desarrollo, hacerla, podríamos decirlo, ya para publicarla, ya para usarla. Entonces, obviamente, todas las escalas van a medir el sismo por la cantidad de energía liberada. El problema es que esta escala se satura con poco. Es decir, por ejemplo, para Richter, primero, no puedo yo medir sismos con una profundidad mayor de 400 kilómetros. Y lo más importante en este caso para Richter, no existe sismos mayores a 6,9 puntos. Es decir, ¿y qué sucede con esos sismos fuertes de 7 puntos, 8 puntos? Ya los de 9 10 puntos ya prácticamente es una catástrofe. De ahí sí es imposible que alguien viva, pero ¿qué pasa con esos? Para Richard prácticamente no existen, pero nosotros sabemos que en la vida real se pueden dar con facilidad. Por eso mismo,
nosotros tenemos la escala de magnitud de momento sísmico. Por lo tanto, este es desarrollado en el año 1979 por los sismólogos Thomas Hanks y Hiro Kanamori. Es la más usada actualmente. Y esto debido a que no se satura a diferencia de otras escalas, en específico de Richter. Entonces, aquí sí yo puedo medir sismos de la magnitud y profundidad que sea, a comparación de Richter, que en este caso se satura. Obviamente también es porque en ese tiempo, en esos años, no existía tantos avances, entonces ya eso me imposibilitaba un poco, pero sin embargo es una escala que me acompañó durante muchos años. Nosotros hasta hoy en día muchas de las veces vamos a poder escuchar en este caso sismos. A veces dan obviamente mala información. Sismo de 8 puntos en escala de Richter. Entonces nosotros ahí sabemos que obviamente está errónea esa información porque nada que ver con el respecto, porque sabemos que se satura ya con los 6,9 puntos. Es decir, en ese sentido, nosotros tenemos gran colapso en este caso como tal. Entonces, de esa manera, nosotros continuamos en este caso. Vamos a ver, tenemos el Ecuador y su relación con los sismos. ¿Qué es lo que quiere decir esto? Lo que yo siempre les voy a decir, tengan mucho cuidado, quítense en ese chip de solo el diseño por capacidad, porque estamos en una zona con alto nivel sísmico debido a que estamos ubicados en el cinturón de fuego del Pacífico. Esta es una zona con alta actividad tanto sísmica como volcánica. Si los datos y la memoria no me fallan, el 90% de actividad sísmica se produce en esta región y el 75% de volcanes activos se encuentran en esta región. Entonces nosotros obviamente tenemos aguas con el Océano Pacífico, por lo tanto, estamos en esta zona. ¿Qué otros países están? Por ejemplo, tenemos aquí en Sudamérica Chile. Chile es un país que vibra bastante. Prácticamente podríamos decir que ellos casi ya están acostumbrados a que vibre muy seguido su suelo. Entonces, la ingeniería sísmica, obviamente, ellos les obligó a desarrollarla mucho más. La ingeniería sísmica que a nivel nacional es, podríamos decirla aún un tanto limitada. Entonces, porque obviamente tampoco es que tenga una normativa que me exija más. Entonces, como tengo una normativa un poco baja de chequeos, un poco pobre en este caso, obviamente tampoco es que me va a exigir. Cuando yo tengo normativas muy exigentes, obviamente lo que me va a obligar es a desarrollar también mi ingeniería, a desarrollar mis conocimientos. Entonces, otro de los países, por ejemplo, tenemos Japón. Japón sabemos que tiene la mejor ingeniería sísmica a nivel mundial. Por ejemplo, aquí el sismo 2010, sí me parece que fue, que destruyó prácticamente ciertas ciudades, ciertas plantas nucleares, etcétera, etcétera. Entonces, inclusive ahí sí tienen alarmas que les avisan con anticipación que se va a producir un sismo. Obviamente nosotros también sí tenemos en los móviles como tal, pero esto es más ya por otras situaciones externas, más no por nuestra ingeniería en general, porque obviamente ellos sí tienen alarmas, porque a veces, por ejemplo, ¿qué pasa si nosotros no estamos pendientes del teléfono, nos perdemos esa alerta, pero ya tienen sirenas y demás situaciones? Entonces, eso es lo que nosotros debemos tener muy en cuenta. Ahora, nosotros vamos a ver aquí en la diapositiva una imagen. Esta imagen obviamente me dice el universo, pero esto está tomado de código ecuatoriano en la construcción, es decir, de la normativa NEC, en específico de la normativa de diseño sismo resistente. Entonces, este mapa lo que me implica o lo que me indica en este caso es el riesgo sísmico a nivel país. Entonces, nosotros estamos viendo que tenemos, por ejemplo, la zona costanera, la que limita precisamente con el Océano Pacífico, en un color rojo que me indica algo, un riesgo sísmico crítico. Entonces, miren, tengo el riesgo sísmico crítico bastante alto, lo mismo en la región Sierra Centro-Norte. Esto obviamente en los borradores ya se actualiza. Igual yo les voy a compartir por si acaso a alguien le interese todo este tema de la parte de sismología del sismo. Vamos a ver que se actualiza ahora, por ejemplo, nosotros también tenemos riesgos sísmicos bajos acá, por ejemplo, en la parte del oriente. Entonces, nosotros aquí estamos viendo un arco iris aquí a nivel país. Hay zonas con un riesgo sísmico bajo, intermedio, alto, etcétera. Disculpas. Entonces, nosotros obviamente, cuando veamos del SAP,
vamos a realizar dos tipos de análisis sismos resistentes, por sismos dinámicos y por sismos estáticos. Obviamente, van a hacer la pregunta Inge, obviamente ya mucho después, ya cuando vean, conozcan, ser Inge, y va a ser necesario realizar el análisis sismo resistente con los dos, porque yo les voy a indicar con los dos. Y la respuesta siempre va a ser depende de donde cada uno vaya a construir. Hay regiones, hay locaciones en estas partes que yo les estoy subrayando con un riesgo sísmico bajo de acuerdo a la normativa NEC, que simplemente aceptan los proyectos con un sismo estático. Hay otras poblaciones a nivel nacional que aceptan netamente con un riesgo, perdón, con un sismo dinámico. Y finalmente, hay otras poblaciones que exigen con los dos. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre cada uno de los sismos? Los dos parten de un espectro de respuesta, un espectro de diseño. De esas dos formas se los conoce. Y el espectro netamente es una gráfica que me permite identificar cómo va a ser la respuesta de mi estructura ante la presencia de un sismo. Entonces, esta gráfica me va indicando todo eso. Es decir, aquí, por ejemplo, para yo construir esta gráfica necesito dónde voy a construir, el suelo que yo voy a tener, el tipo de material que voy a emplear, si es dúctil, no es dúctil, etcétera, etcétera. Entonces, los dos parten desde acá, desde este punto. Ahora, ¿cuál va a ser la diferencia? Que el sismo dinámico, yo configuro este espectro en el SAP. Llego al SAP, creo esta función y listo. El SAP hace el resto. Ahora, ¿qué es lo que sucede con el sismo estático y por qué este es menos severo? Y por eso me aprueban solo en zonas, solo el análisis con sismo estático me aprueban en zonas netamente con un riesgo sísmico muy, muy, muy bajo. Lo que sucede es que en cambio yo solo introduzco un coeficiente C y un coeficiente K al SAP. El coeficiente SA obviamente C viene a ser del cortante basal y el coeficiente K de el periodo de vibración. Entonces, por eso también yo necesito crear de manera externa el espectro de respuesta. Ahora, obviamente van a decir, Inge, pero a la final voy a tener lo mismo. No va a ser tanto lo mismo, porque el SAP en este caso tiene un periodo mucho más alargado, que casi culmina a los 15 segundos. Mientras que el que me presento, la normativa NEC usualmente se corta entre los 2 a 3 segundos, es decir, es un periodo más corto. Entonces, obviamente aquí mi estructura va a estar más exigida. Imagínense, más a la comparativa. Hay que hacer la alusión como que si, por ejemplo, mi estructura va a estar vibrando 15 segundos, siempre hago esa media que comparativa. Obviamente, si algo me está esforzando 15 segundos, me voy a cansar y me voy a debilitar a comparar. Justamente me había quedado en esta partecita del diseño sismo resistente que para nosotros al estar ubicados en una región con alta actividad sísmica pasa a ser una prioridad. Entonces lo que siempre les voy a mencionar, he venido mencionando, es que para nosotros en este caso como tal, para nosotros, en este caso, como tal, es fundamental garantizar la seguridad de las personas que van a ocupar esta infraestructura. Siempre les voy a decir, siempre, 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 de que aquí nosotros estamos, siempre vamos a tener que precautelar la inversión del propietario. Es decir, no va a ser una inversión tan barata que no es que van a vivir 1 o 2 días, van a vivir ya, si es posible, 20, 30, 40. Debe soportar todo lo que se le venga, principalmente los sismos. Entonces, nosotros debemos tener en cuenta que nuestras estructuras deberán contar con la adecuada ductilidad. Es decir, tener ductilidad no significa que voy a poder colocar cualquier cantidad. Es decir, en ese caso, si yo coloco muy poca ductilidad, tengo muy poca ductilidad en la estructura, va a ser algo muy rígido.
Y si en cambio coloco demasiada, va a ser una estructura muy flexible. Entonces siempre nosotros debemos ir buscando un equilibrio, en este caso, con lo de mis estructuras. Siempre mucho de algo, poco de algo es malo. Entonces, eso, muchachos, con el diseño sismo resistente. Por otro lado, siempre nosotros vamos a tener, en este caso, vamos a tener en este caso como tal un criterio muy importante que es el de viga débil, columna fuerte. A breves rasgos, lo que yo tengo aquí es que mi columna va a ser siempre más robusta, va a tener mayor área, mayor fuerza a comparación de la viga, lo que la viga en este caso pasa a ser un elemento fusible. Yo induzco la falla y por eso yo tengo la presencia de rótulas plásticas, ya que va a ser en este elemento donde yo diga, bueno, si va a fallar, que falle aquí antes de llegar a la conexión o a la columna. En las estructuras de acero, la desventaja que tiene es que la falla siempre va a tratar, siempre se va a buscar que se produzca en la conexión. Entonces, eso es lo que nosotros debemos impedir. Por eso mismo nosotros aquí en el acero tenemos las conexiones precalificadas, porque el acero siempre va a tender a fallarme aquí en la conexión, que es lo más débil. Créanme, siempre el sismo y todo eso va a atacar a lo más débil, que aquí en estructuras de acero siempre pasa a ser la conexión. A pesar de que nosotros soldemos, coloquemos placas, conexión precalificada, siempre va a buscar por ahí. Por eso mismo, por ejemplo, nosotros tenemos conexiones precalificadas, ha sido conexiones precalificadas que inducen la falla en estos puntos, en las vigas, para evitar el colapso de la estructura. Siempre, si falla mi viga, mi columna puede de una u otra manera seguir soportando la estabilidad de mi estructura. Obviamente ya no es que va a ser la misma, pero bueno. Ahora, si falla una columna, obviamente es prácticamente el colapso de mi estructura. Entonces, de esa manera nosotros llevamos a cabo este criterio, que también nosotros lo vamos a ver en SAP. De esa manera pasamos como tal el tema precisamente de conexiones. Nosotros sabemos que las conexiones en este caso es un punto, es un nodo donde se intersecan distintos elementos y donde obviamente se transmiten cargas. Entonces, ahí sí ya se empezó a compartir. Nosotros vamos a tener como tal conexiones soldadas, remaches y obviamente con pernos de alta resistencia, que como vuelvo y repito, mi colapso, mi falla siempre va a tratar de buscar la conexión, siempre va a buscar el más débil, que en este caso en la estructura de acero pasan a ser mi conexión. Entonces de ahí nosotros tenemos la conexión soldada, que es una conexión bastante fuerte en este caso. Obviamente, ¿qué es lo que se realiza? En este caso, obviamente, a través del calor se van uniendo las piezas. Tenemos registros, en este caso, que en la antigua Grecia se unían prácticamente piezas de metal a través del calor y de golpes. Es una estructura, es una conexión muy rígida, aporta mucha rigidez a mi estructura. Entonces, obviamente, por ejemplo, esto sí o sí debe ir en una conexión viga-columna, porque la conexión viga-columna debe ser muy fuerte. También tenemos conexiones apernadas. En este caso, el problema que nosotros siempre vamos a tener aquí es que suelen darse problemas de montaje. Porque obviamente ya se tiene placas con los agujeros y demás, y después resulta que en el montaje no entra el perno, ha estado mal ubicado, toca moverlo, toca rectificarlo. Entonces, ese es el principal problema que nosotros vamos a poder llevar con conexiones apernadas. Ahora, una de las principales ventajas es lo que les mencionaba al inicio de las diapositivas, y es que nosotros vamos a tener la oportunidad de que con estas conexiones pueda reutilizar las secciones concernientes o que pertenecen a mi estructura. Entonces puedo llevarla de un lado, puedo llevarla a otro lado, cosa que no va a suceder con la estructura, perdón, con la conexión
con la conexión soldada. Es muy, muy, muy complicado porque prácticamente ya no son dos piezas distintas, pasan a ser una sola pieza con la soldadura. Con las conexiones apernadas aún prácticamente sigo teniendo dos piezas diferentes. Y la conexión remachada, no tan conocida, y tampoco es que sea una de las más empleadas, usualmente son estas dos, pero las conexiones remachadas de igual manera es una unión permanente que no requiere persona calificada. Entonces, por ejemplo, ahí es donde viene el versus, de que aquí en las conexiones soldados lo que nosotros usualmente empleamos es el soldador, el de taller, el casero, cuando deberíamos emplear personal aún con más alta calificación. Obviamente aquí a nivel país es muy, muy complicado, simplemente nos vamos a guiar con lo más barato porque también va a afectar la economía, en este caso, de mi proyecto. Entonces, por ejemplo, en Estados Unidos, si se quiere, en este caso como tal, trabajar como soldador, que es una profesión muy bien remunerada ya, se necesita ciertas certificaciones. Entonces, estas certificaciones, por ejemplo, yo sí tenía algún profesor en la universidad que tenía esta certificación internacional y lo que mencionaba es que se necesita, es, bueno, es algo costoso también, pero a su vez se necesita bastante práctica en este caso. Entonces, por ejemplo, les hacían soldar en distintas posiciones. La más complicada que nos mencionaba era que tenían que soldar ciertos ductos, ciertos viaductos con boca hacia arriba. Entonces es un poquito complicado, obviamente, ya dependerá de cada uno. Entonces eso es lo que se exige, obviamente también muy buen remunerado. Pero ya en Estados Unidos no es que se les permite trabajar toda la vida en esa profesión, simplemente pueden trabajar un número determinados de años porque obviamente se emana ciertos gases con esta conexión y lo que va a derivar es obviamente en la afectación a la salud. Entonces nosotros sabemos que ya cuidan mucho de la salud del personal, a diferencia de acá a nivel país que inclusive no muchas de las veces se asegura el personal. Entonces después de ahí se corren muchos riesgos, pero a veces también, como nosotros sabemos, es mucha, rige mucho la economía del proyecto en este caso como tal. Entonces, de ahí nosotros vamos a tener estas conexiones, la remachada y demás, pero como les mencionaba, también tenemos las conexiones precalificadas. Las conexiones precalificadas nacen precisamente de esa necesidad para reforzar el punto más débil de mi estructura. Todo esto a raíz del sismo de Northright en 1994, donde a partir de ya distintos análisis de estructuras colapsadas se determina que la principal falla se da en las conexiones. Entonces, por eso mismo, realiza o aplica lo que tiene que ver en este caso con el criterio de viga débil, columna fuerte y realiza una configuración geométrica a las secciones a la conexión. Entonces, a veces se aplica ménsulas, por ejemplo, en las vigas tenemos la reduced beam section que come un poco de la sección y lo que hace es debilitarla. Entonces, se induce, es la rótula plástica que prácticamente pasa a ser un mecanismo que induce la falla en cierto punto. Tenemos principalmente lo que les mencioné, la Reduced Beam Section, la RBC, que en este caso es una reducción en el área transversal de la viga, justo antes de la conexión. Con eso yo induzco aquí la falla. Entonces, obviamente, al ser esto una sección ya más debilitada, lo que provoca es que se dé ahí. Entonces, esta sí, prácticamente las conexiones más utilizadas es la Reduced Section y la Endplane Mount. Pero el conflicto de esta Reduced Section es que yo necesito un personal que domine para que pueda realizar esta reducción, que pueda comer esta sección a la viga. De lo contrario, si yo como más, como de menos, después voy a tener desproporciones y obviamente todo esto me va a desencadenar en ciertas fallas, en ciertas falencias en este caso como tal. Entonces, con eso obviamente yo tengo la Reduced Beam Section. También tengo, como les mencionaba, la Endplane Moment, que esta es la más conocida y la más económica, principalmente porque aquí sí es un poco complejo reducir estas secciones, comer todo eso, la viga, porque es un elemento duro también. Entonces, el Endplane Moment Connection es un tipo de conexión apernada, es un tipo de conexión más empleada, una fácil fabricación y sobre todo, no es que requiera aquí un personal tan calificado,
porque aquí yo no necesito realizar reducciones de viga. Entonces, esto, por eso esta es muchísimo más empleada que la Reduced Beam Section, pero a la final estas dos son las más conocidas. Tenemos otras como lo son la Bolted Flange Plate, la BFP, que es un tipo de conexión apernada. Se une el ala de la viga a una placa metálica. Entonces, por ejemplo, aquí ya empiezan a hacer un poco de conexiones apernadas. La diferencia es que unas tienen más reforzamiento que otras. Por ejemplo, la Welded on Reinforced Flange Welded Web, ya es un nombre un poquito más, más largo, un poquito más complejo de irlo pronunciando, pero precisamente me dice, es un tipo de conexión ya más costosa, pero me permite una reparación más fácil en caso de los sismos. Entonces, todo tiene pros y contras. Ahora también tenemos la Kaiser Voltage Bracket. Para mí esta es la conexión que más me causó en este caso como tal un poco de sorpresa cuando obviamente la estudiaba, la analizaba y es que obviamente, bueno, es una... Es una conexión de muy alta resistencia. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Que primero el diseño es patentado. Es decir, yo para poder poder usar, necesito sí o sí pagar ciertas situaciones, solicitar ciertos permisos, etcétera. Y segundo eso, no puedo realizar ninguna modificación. Debo adaptarme sí o sí. Entonces, miren, eso es lo que tenemos ahora. Obviamente que otra parte era lo que a mí me sorprendía. Y es que esta conexión, en este caso como tal, logra resistir ataques nucleares. Entonces, es algo bastante fuerte. Aquí, a nivel nacional, obviamente, no es que tenemos estos riesgos de ataques y demás, por lo tanto, casi que no solemos utilizarlo. Lo que, como vuelvo y repito, las conexiones precalificadas más usadas es la Redundant Bisection y la End Plane Moment Connection. De ahí las cargas, en este caso nosotros, obviamente, para las cargas nosotros nos guiamos en la normativa NEC, pero en el capítulo CG, que esto tiene que ver con las cargas no sísmicas. De esa manera, lo que sucede por acá es lo siguiente. Nosotros vamos a tener tres tipos de cargas: las permanentes, las variables y las accidentales. Entonces, las permanentes obviamente sabemos que es directamente proporcional a la carga muerta. Son cargas que en este caso como tal, como vemos en las diapositivas, actúan de forma constante en la estructura, que se considera los muros, paredes, instalaciones ya sean sanitarias, eléctricas, mecánicas, recubrimientos, acabados. Por ejemplo, también la normativa me especifica que en este caso, cuando yo tengo como tal ciertos motores, ciertos artefactos empotrados ya en el piso, también se los considera como carga muerta. Hay algunas personas que lo suman a la carga viva y demás porque dicen es mobiliario, yo tranquilamente lo puedo mover, pero si ya está empotrado, ya es algo muy pesado que difícilmente se moverá. En este sentido pasa a ser como tal, pasa a ser como tal una carga permanente, una carga muerta. Entonces, de esa manera, nosotros tenemos todo esto que me respecta. Ahora, por ejemplo, puede que se pregunten qué son las cargas, las instalaciones mecánicas. Por lo general, a veces suelen ser los ductos de aire acondicionados o a su vez como tal, cuando tenemos el diseño de naves industriales, de fábricas, necesitamos ciertas tuberías de vapor para evacuar todo ese tipo de situaciones. Entonces, ahí se involucra todo esto. Entonces, esto me toca ir calculando. Aquí sí yo tengo que ir sumando a ver qué tengo. Si son paredes, son completas, no completas, si es de ladrillo, si es de bloque, si es drywall, las tuberías, etcétera, etcétera. Ahora, las cargas variables, la principal, la más conocida es la carga viva. La carga viva es directamente obtenida desde la normativa NEG. La normativa NEG en su anexo 4 me presenta los valores para los distintos tipos de ocupación. Entonces, esta va en función de la ocupación. Por lo tanto, si yo tengo, por ejemplo, una residencia, me dice, listo, tal valor. Si yo tengo un gimnasio, tal valor. Si yo tengo, por ejemplo, una loza inaccesible, tal valor. Entonces, eso es lo que a mí me interesa, es lo que a mí me importa en ese caso como tal. Entonces, esto, bueno, sabemos que la carga viva está conformada por el peso de las personas, muebles, equipos o mercadería, prácticamente algo que va a estarse moviendo de lado a lado.
El peso de las personas, por ejemplo, sabes que una persona no es que pasa toda la vida parada en un solo metro cuadrado de la estructura, sino que se mueve alrededor de ella. A veces ni siquiera está, solo viene de visita, etcétera. Entonces, por eso mismo es la carga viva, la carga que no va a ser permanente, no va a ser de por vida. Entonces, de ahí tenemos una de las cargas con alta variabilidad, la que más variabilidad vamos a tener, y esto me lo especifica la misma normativa NEC, que es la carga por viento. La carga de viento va a tener una división en dos carguitas, que viene a ser el barlovento y el sotavento, que esto prácticamente viene de los términos navales en este caso. ¿Qué quiere decir en este caso? Nosotros vamos a tener lo siguiente. Nosotros en este caso vamos a tener por acá a mi estructura. ¿Y qué es lo que quiere decir el barlovento? Prácticamente es la presión que me ejerce el viento. Es decir, es la cara que afronta, la cara principal que choca con el viento. Pero también tenemos sotavento, que en este caso pasa a ser la succión. Es decir, es la cara posterior al viento, con el que choca el viento. Por lo tanto, aquí se crean succiones. Entonces, nosotros aquí a nivel país, por lo general vemos ciertos colapsos de cubiertas metálicas. Y esto debido a que obviamente se calcula el viento, calculamos el barlovento, la presión acá. Pero, ¿qué es lo que sucede? No lo calculamos la succión que se produce. Entonces, aquí, por ejemplo, en los techados, calculamos la presión, listo, sabemos que se va a reflejar así, pero no calculamos la succión que puede estar produciendo esta carguita. Por lo tanto, también es media complicada de calcular. Bueno, no es difícil de calcularla, pero tiene altos grados de variabilidad. Lo que me implica, lo que me deriva en que lo que yo tengo calculado es un aproximado. Aquí sí se puede mencionar, es un aproximado, no es como por ejemplo la carga muerta que ya es algo un poco verídico, ya es algo un poco más cercanos a lo que tenemos en la vida real. Y esto sucede porque primero todo este cálculo nace desde una velocidad máxima que me entrega la misma normativa NE. Entonces nosotros sabemos que a nivel nacional se tiene velocidades de viento muy distintas, pero sin embargo parto desde ahí. Empiezo a utilizar ciertos coeficientes que a veces no son los que se tienen adaptados a la realidad como tal y continúo en ese sentido. Entonces, de esa manera, tengo estos grados de variabilidad que, bueno, toda esta carga va en función de qué? De la velocidad del viento, lo que les mencionaba, la normativa NEC me dice, a ver, ten tu velocidad máxima del viento y con un factor que va muy acorde al tipo de terreno, a la estructura, al área expuesta, corrijo esta velocidad y de ahí después calculo la velocidad que en este caso me va a dar a través de presiones de una presión de viento y de eso yo lo debo transformar. En cambio, sabemos que la presión es una carga aplicada en una superficie, lo transformamos de manera lineal para poder aplicar a nuestros frames que pasan a ser los elementos tipo vigas o columnas. También tenemos otras cargas variables como lo son la de granizo. La normativa NEC me especifica que esta es la característica, que esta carguita netamente se la debe aplicar para cuando yo estoy realizando el diseño en poblaciones a más de 1500 metros sobre el nivel del mar. Entonces, miren, allá vamos teniendo esto. Entonces, obviamente es una acumulación a corto tiempo. Entonces, por ejemplo, aquí, bueno, aquí a nivel nacional no hemos tenido colapsos por este tipo de carga, pero por ejemplo se han dado en Bolivia. En Bolivia sí hay un montón de casos, pero también es porque la acumulación de granizo que se tiene en los techados, obviamente la capa, el, el espesor de todo el granizo que se acumula es bastante grande, entonces ya ejerce una carga aún mayor a pesar de ser de corto tiempo, porque obviamente ya pasa el tiempo y se empieza a desleír, pero mientras está compacto obviamente genera una carga extra. Ahora, por ejemplo, aquí nosotros a nivel país no tenemos cargas excesivas, no tenemos espesores grandes, a pesar de que, por ejemplo, para nosotros obtener esta carguita necesitamos multiplicar el espesor de la capa por el peso específico, en este caso el peso específico como tal del granizo, etcétera. En fin, la cuestión es que obviamente es un dato que yo no puedo, medio complicado de obtenerlo.
Obviamente todo esto, por ejemplo, podemos ir a una estación meteorológica más cercana donde yo voy a construir, pero igual no es certero que tengan ese dato. Entonces, lo que sucede es que de ahí, obviamente, la normativa ANEC me da ciertos valores. Me dice, a ver, cuando tú tienes esta inclinación de este porcentaje, tal valor. Si tú tienes más inclinado, tal valor. Y poco a poco, así. Entonces nosotros tenemos prácticamente estas cargas variables. Las cargas accidentales netamente pasa a ser la carga por sismo. Pero esto nosotros lo calculamos de manera muy independiente a la carga de viento. No es que, por ejemplo, en la carga de viento yo tengo una fórmula, introduzco los valores y listo. No, aquí se lleva a cabo un proceso y un tanto similar, perdón, un tanto diferente. Entonces, esto por eso mismo tiene una normativa aparte netamente para esta carga. Entonces, si, por ejemplo, nosotros en la normativa NEC, que está colgada en internet, la encontramos en tres tomos distintos. Yo les voy a compartir en uno solo, entonces, pero desde ahí podemos ya ir analizando, ya podemos ir visualizando qué tan grande es esa normativa. Entonces, a pesar de que, como yo les voy mencionando, es una normativa aún un poco vacía, sin embargo, es bastante delgada, es bastante grande, pero aún tiene muchos vacíos, muchas cosas por completar, muchas cosas por mejorar, que esperamos ya lo realice, porque necesitamos de tener un respaldo mucho mejor para lo que sucede, para lo que viene a ser en este caso como tal la seguridad de nuestras estructuras, porque como vuelvo y repito, la mayor de las solicitaciones que nosotros siempre vamos a tener en este caso pasa a ser el sismo. Entonces, permítanme un segundito. Listo, muchas gracias. Ahora, ¿qué es lo que nosotros tenemos por aquí? Nosotros, como veíamos en el diseño, el RFD de la AIS, que es el único que nosotros tenemos en normativa NIC, empleamos esta serie de combinaciones. Que esto, bueno, simplemente es la incorporación, a veces aumentamos cargas, a veces solo lo sumamos, carga muerta, carga viva, por ejemplo, son las cargas de servicio y demás, que esto ya lo vamos a ver en el SAP. Tenemos ahí dos formas de crearlas, de manera manual y de manera automática. De ahí pasamos a tener elementos estructurales. Existen tres prácticamente, los verticales, de piso y de cimentación. Los verticales, obviamente, columnas y muros de corte, pero como estamos hablando netamente de acero, solo columnas. Los de techo, de piso, las losas y las vigas. Y de cimentaciones, zapatas, pilotes, losas de cimentación, etcétera. Tenemos aquí la losa colaborante. Hay que recordar que las losas netamente me actúan con cargas gravitacionales, netamente trabajan con cargas gravitacionales. Por lo tanto, no se considera en este caso como un elemento sismo resistente. Entonces, aquí, por ejemplo, tengo cargas gravitacionales, carga muerta, carga viva. Pero si estoy hablando, por ejemplo, de una cubierta, una tapa grada, también podría incrementar la carga de granizo de ser el caso. Entonces, lo que me permite en este caso, bueno, es una sección compuesta entre paneles de acero y lo que tiene que ver con hormigón, es una sección mixta. Entonces, ¿qué es lo que pasa con esto? Que me permite un ahorro mucho más de tiempo, es una construcción más rápida y más eficiente, eliminando la necesidad de los encofrados. Nosotros sabemos que en el hormigón tenemos el encofrado y el encofrado no hay cómo retirarlo por al menos 28 días, que es los días totales en donde el hormigón alcanza, podría decirse, el 99.999% de la resistencia a la que fue concebida en este caso como tal. Entonces, lo que pasa es que obviamente eso me ahorra tiempo. ¿Por qué? Porque mientras en el otro malgasto el tiempo, por así denominarlo, doblando hierros, bueno, desperdiciando un mes prácticamente en eso, tratando de fundir las otras losas, con el Steel Deck, lo que sucede es que yo inmediatamente ya puedo seguir trabajando en la mampostería del piso inferior. En el hormigón me toca esperar el mes para retirar el encofrado, los pingos, los puntales, y de ahí recién puedo empezar a trabajar madera, perdón, las paredes. Entonces, ahí viene el ahorro. Lo que siempre les menciono, puede que no ahorremos mucho en los materiales, en las secciones, pero en la mano de obra es donde nosotros vamos a percibir el mayor ahorro, en este caso como tal. Entonces, eso por un lado. Por otro lado, también tenemos las vigas. Bueno, las vigas nosotros sabemos que principalmente me actúan a flexión, aunque también tenemos ciertas secciones donde me trabajan a compresión. Y obviamente
deben transmitir las cargas provenientes de las losas hacia las columnas en este caso. Las columnas tengamos muy en cuenta que no solo me trabajan a compresión, también me trabajan a corte, también me trabajan en este caso a flexión, aunque no parezca, porque obviamente, por ejemplo, si no, en las columnas de hormigón no fuera necesaria la varilla longitudinal, si solo me trabajaran a compresión. Entonces aquí también tenemos todos estos aspectos a considerar. Ahora, puede pandearse por los espesores que tengo y sobre todo debo controlar que mi sección no sea esbelta. ¿Qué quiere decir la esbeltez? Que la sección transversal es desproporcional a la longitudinal. Entonces, siempre debo tener secciones más robustas en las columnas a comparación de las vigas. Tenemos otro elemento muy importante que viene a ser la placa base. La placa base, a simple vista, a simple forma, es la unión entre la columna y la cimentación. Recordemos que la cimentación obligatoriamente debe ser en hormigón, debido a que este material tiene una mayor resistencia cuando está en contacto con el suelo. Bueno, aún así tiene un recubrimiento mayor que cuando tengo hormigón en vigas y en losas. Aquí es de 7,5. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que me permite en este caso realizar la conexión, anclar prácticamente la cimentación, unir la subestructura con la superestructura. Pero eso no se detiene ahí. También me permite transmitir la carga en un área eficiente un poco más grande para evitar el fallo a lo que tiene que ver a punzonamiento. Toda la carga que viene de las columnas. Como nosotros sabemos, prácticamente nosotros en este caso tendríamos una carguita puntual que viene desde la columna. Pero al nosotros anclarnos a esta placa, lo que sucede es que esta carga se distribuye a lo largo de toda esta sección, lo que me disminuye el riesgo de fallar por punzonamiento en mi cimentación. Entonces eso me ayuda bastante. Ahora, dentro de las características es que mínimo yo debo emplear 4 pernos. Segundo a eso es que el diámetro mínimo para estos pernos de anclaje es de 3/8. Entonces, con eso ya voy. Esto yo lo en cambio lo diseño en el RAM Connection. ¿Qué más yo voy a tener por acá en este caso? Siempre debo evitar emplear la varilla como anclaje, porque obviamente nosotros vamos a tener por acá la cimentación, es decir, aquí vamos a tener cuello de columna, la zapata. Entonces aquí obviamente viene el acero. ¿Y qué es lo que suelen realizar? Simplemente aquí hacen el doblez del acero y aquí sueldan la varilla. Pero recordemos, debido al proceso de aleación que tiene el acero, si yo lo sueldo, la varilla, perdón, el grado 60, el acero 615 grados 60 con su fluencia de 4.200 kilogramos centímetro al cuadrado, si yo lo sueldo, prácticamente pierdo las propiedades, prácticamente esa varilla perdió su fluencia, ya no tiene propiedades mecánicas, es solo un pedazo de acero que no me sirve para nada. Entonces, eso tengamos mucha precaución, porque es una práctica, yo he visto muy común, se ahorran en los pernos de anclaje y después obviamente ya mi zapata prácticamente quedó sin refuerzo. De esa manera, nosotros pasamos al tema que viene a ser el cerchado, que también nosotros vamos a ver una cubierta metálica con cerchado. Me va a ayudar el cerchado en este caso como tal para ahorrarme costos. Es lo más económico para cuando yo ya tengo que salvar grandes luces sin apoyo, sin apuntalamiento, en este caso como tal, intermedio. Entonces, ¿qué es lo que nosotros vamos a tener por acá? Dentro del cerchado, o también conocidas como celosías, me permiten salvar luces grandes sin necesidad de apoyos. Por ejemplo, nosotros vamos a tener un auditorio, un coliseo específicamente. Y en medio del coliseo nosotros usualmente tenemos la cancha deportiva y aquí pasamos a tener los graderíos. Entonces va a ser muy complicado que aquí tengamos columnas en medio de la cancha. Por lo tanto, necesitamos obviamente celosías, cerchas, porque tampoco es que me vaya a permitir tener en medio de los graderíos columnas, porque va a obstaculizar la vista, por lo tanto, empleo cerchados, salvo toda la luz, todas estas luces del coliseo, entonces recién acá afuera tengo los apoyos verticales. Entonces, esto sí o sí es más económico que emplear perfiles, obviamente.
¿Desde cuánto se considera una luz grande? Nosotros ya esto podríamos decirlo, bueno, con perfiles se puede salvar hasta 9 metros, podríamos decirlo más de 10 metros, unos 20, 25 metros tranquilamente. Entonces con cerchados me ayuda en este caso como tal, porque cuando yo tenga unos 4, 5, 6 metros, con los perfiles yo puedo salvar hasta 9 metros más o menos, sin necesidad de apoyo intermedio entre esos 9 metros, entonces tengo esa facilidad. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que ya más de eso ya es más complicado y cuando empleamos echado no es que solo tenemos 10 15 metros, sabemos tener 30 metros, por ejemplo, lo que se suele tener en un coliseo, en un auditorio, en un teatro. Entonces, eso tengamos muy en cuenta para luces bastante grandes que se me complica, porque en tema económico, bueno, y tema de peso también ya viene, para pensar hacer una secha. Podríamos considerarlo mínimo 10 metros, como les voy mencionando. Entonces, la inclinación en este caso, como tal, de sus diagonales deberían estar a 45 grados. Bueno, esto también depende del tipo de desechado que nosotros tengamos. Muchas veces tenemos distintos modelos. A veces tenemos con montantes de diagonales, a veces solo con diagonales, etcétera, pero siempre vamos a tener desechado con diagonal. La diagonal, nosotros sabemos que en un elemento inclinado, un ángulo óptimo para la transmisión de cargas es 45 grados, pero no siempre se suele dar. A veces nosotros podemos, debido a la geometría del proyecto, no tener esta inclinación. Por lo tanto, nosotros se nos ofrece un rango de entre 35 a 55 grados. Más o menos de eso, no es aconsejable. Por lo tanto, tratar de que sea 45 grados. Si es que no es posible, me muevo entre estos dos ángulos, entre estos dos rangos como tal, y precautelo la transmisión de carga. Si es que no, obviamente va a ser complicado y todas las demás situaciones, y esto depende también mucho del proyecto que voy teniendo. A las celosías, a las cerchas se les denomina vigas de alma abierta, y por ejemplo, cuando empleo perfiles son vigas de alma llena. Y bueno, ya vemos que se colocan cuando tengo estadios deportivos en los techados, por ejemplo, ahí sí o sí me toca emplear cercha, porque vamos a tener el graderío por acá, y no es que aquí en medio del graderío voy a tener columnas, pues sí, se sabe ver algunos graderíos así que va a ser un impedimento para la visualización del evento deportivo, y a veces se tiene principalmente, a veces los cerchados por acá, y se salva a través de cerchas como tal. Entonces, eso a veces hay que tener mucha precaución. Hay veces que también no solo se tiene principalmente este volado al otro lado. Lo que cuando ustedes vean así es porque está actuando a contrapeso. Entonces, cuando esto se empieza a venir un poquito abajo, el contrapeso lo va a impedir. Por eso es que, por ejemplo, tenemos el voladizo de la UNASUR ahí por la mitad del mundo. Entonces, lo que sucede es que se actúa principalmente con este principio de contrapeso. Se tiene obviamente un voladizo enorme. Y aquí obviamente ya tienen los elementos verticales y todo eso. Pero esto para evitar, porque ya hasta con un cerchado es un poco complejo salvar todo esto. ¿Qué es lo que sucede? Obviamente actúa contrapeso, como una balanza. Entonces, para tratar de estar en equilibrio. Entonces, eso es lo que me ayuda por acá. Tengo este tema. Ahora, tengo las partes de una cercha. Nosotros en un cerchado vamos a tener cordones superiores, vamos a colocarle aquí cordones inferiores y diagonales. Bueno, aquí de momento este es un tipo de cerchado sin montantes, porque de ahí las montantes son los elementos verticales que se tienen. Las diagonales me trabajan a tensión y las montantes a compresión, pero cuando no tengo, como por ejemplo aquí, montantes, las diagonales asumen el comportamiento, tanto a compresión como a tensión. También tengo la cumbrera, que prácticamente es acá la unión de los cordones en la parte superior en este caso. De ahí los tipos de cerchas, como les mencionaba, yo tengo una infinidad. Los más conocidos es el tipo Pratt. Este tipo Pratt nosotros lo vamos a emplear bastante en puentes. Entonces nosotros, por ejemplo, ahí también tenemos cerchado en puentes para cuando no podemos realizar en este caso puentes con vigas. Entonces eso para que también lo tengan en cuenta. Sabemos que los puentes saben tener en este caso como tal grandes luces para cubrir y no es tan posible, tan viable colocar columnas en medio del río. Obviamente si se puede y todo este, toda la ingeniería es posible en este caso.
Entonces, de ahí en adelante, lo que nosotros también tenemos por acá pasa a ser que el tipo Pratt sí me incorpora montantes y diagonales, y es ideal para tramos largos. Bueno, las fechas siempre son para tramos largos. Entonces, lo que les mencionaba, las montantes me van a estar trabajando a compresión y las diagonales a tensión, pero tenemos la variante que pasa a ser la viga tipo Warren, que en este caso no incorpora montantes. Por lo tanto, las diagonales me pasan a asumir el comportamiento tanto a compresión como a tensión. Es decir, los perfiles que aquí voy a tener como diagonales van a ser un poco más robustos a comparación de que tengan el tipo Pratt, porque van a estar actuándome de manera diferente acá. Entonces la carga también va a ser más baja a comparación de un tipo Warren que como todo me asume dos tipos de comportamientos distintos, ya va a ser un poquito más grueso para aportarme principalmente más carga. Entonces, también tenemos, bueno, esta secha no tan conocida que es la de luz del norte, que prácticamente, bueno, esto se da debido a que la pendiente más inclinada suele estar orientada al norte o al noreste. Entonces, esta secha me permite tener un poco más de iluminación natural. También tenemos la cercha tipo Fink, en este caso como tal, que lo que sucede, lo que pasa a estar por acá es que tiene un patrón en V. Me permítanme un segundito, tiene un patrón en V. Me sirve este en cambio para tramos ya un poquito más cortos y de poca altura, principalmente lo que les mencionaba, ya mayores a 10 metros, pero por ejemplo ya cuando tenga 20 30 metros que salvar, ya necesito el otro tipo de cerchado con mayor tipo de elementos. Entonces, miren, esto comúnmente se emplea para la construcción de techos en casa. Entonces, sabemos que ahí no es que tenemos unos voladizos tan grandes, pero me sirve en este caso como tal. De ahí, nosotros también vamos a tener los siguientes aspectos de diseño. Por lo general, el diseño arquitectónico es el que determina la geometría de mi cerchado. A veces puede que nos piden el tipo Prague, el tipo Warren, el tipo Fink. Obviamente esto cuando tenemos espacios arquitectónicos, porque cuando es algo industrial, ya, bueno, interviene más, ya no tanto lo arquitectónico, sino ya verdaderamente solo lo estructural. Entonces ahí nosotros determinamos en este caso cuál nos vendría mejor. Entonces nosotros siempre debemos procurar que las cargas puntuales provenientes de las correas traten de embonar o desembocar aquí, en estos nodos, cuando tenga obviamente montantes y diagonales. Pero si solo tengo diagonales, que traten de embonar acá para una mejor transmisión. Si yo lo coloco aquí las diagonales de entre cada uno de estos puntos, entre cada de estos nodos portantes, sí se me va a hacer, me va a forzar un poquito más de estructura porque aquí el cordón va a estar trabajando un poco más para tratar de distribuir la carga por este lado. Entonces, las diagonales debo procurar que sean siempre sujetas a tensión. Entonces, de esa manera, muchachos, estaremos llegando a la finalización, en este caso, de las diapositivas. Les voy a pasar a presentar, en este caso, la bibliografía que nosotros vamos a estar empleando a lo largo de este curso. No por eso quiere decir que, bueno, todo el curso vamos a estar leyendo los libros y todo eso, sino que les voy a presentar de dónde yo estoy obteniendo todos estos datos, porque tampoco es que, vea, es algo que yo lo tengo en la memoria y nada al respecto, sino que sí o sí necesitaba algún sustento teórico para yo también poderles exponer, porque no es solo cuestión de hablar por hablar. Entonces, el primer libro y el más completo que yo les voy a compartir ya más luego, porque ya casi culminamos la clase, es el siguiente, que pasa a ser diseño de estructuras, a ver, pasa a ser en este caso como tal. Diseño de estructuras de acero. Entonces, este es el libro de McCormick. ¿Por qué me quedé en esta edición? Porque emplea la AIS 2010. Y yo lo que les mencionaba, la normativa NEC me emplea esta AIS. Entonces, voy acorde a lo que yo más o menos tengo planteada normativa NEC. Entonces, este es un libro bastante bueno, bastante interesante que, bueno, yo siempre lo sugiero que lo tengan a la mano. Este libro prácticamente me acompañó durante mi formación en la materia de aceros. Y bueno, aquí, como podemos ir viendo, me va presentando obviamente una introducción, ventajas, desventajas del acero. Nosotros veíamos, yo les presentaba esto al inicio de la clase, pero no es solo teórico.
también es bastante práctico. Y vamos a ver, por ejemplo, acá me permite realizar el diseño. Vamos a ver acá. Análisis, vamos a ver en qué parte estamos, fuerzas axiales, me permite realizar el diseño de columnas, de vigas, de conexiones, me va dando en este caso como tal el paso a paso para los ejercicios, no es que solo me dice, bueno, el cálculo va por aquí, el cálculo va por acá, sino que va paso a paso conmigo, explicándome qué estoy realizando. Entonces, miren, aquí por ejemplo, tengo el diseño con LRFD y con ASD. Simplemente lo que me varía, por ejemplo, aquí es la forma en cómo yo voy aplicando el factor de reducción de resistencia. Entonces, por ejemplo, aquí yo divido, aquí yo multiplico, etcétera, etcétera. Entonces, yo tengo ahí diseño con LRFD y con SD porque esto va en torno a la AIS. Entonces, me facilita, si tal vez igual tienen dudas o incógnitas de ¿y cómo será este diseño? Entonces, por ejemplo, aquí yo tengo cómo se va a aplicar. Entonces, por ejemplo, aquí yo multiplico y aquí por otro lado yo divido como tal. Entonces, siempre son resultados similares. Tampoco es que se me va a disparar, tampoco es que va a ser muy menor, etcétera, etcétera. Entonces, este libro yo voy a compartir, es bastante, bastante bueno. Otro libro muy bueno que, bueno, este libro es obviamente americano, porque está guiado netamente en la ICE. Tenemos otro libro que en este caso ya es de un autor peruano que pasa a ser de Zapata Baglietto, que de igual manera me va dando todo un diseño de estructuras de acero. Entonces aquí prácticamente tengo hasta de igual manera diseño de los studs, de los shear studs, de los conectores a corte, de soldaduras y demás situaciones. Entonces este es otro libro este, bueno, más obtengo los procesos de diseño porque no tiene tanta teoría, más es práctico. Y finalmente, un libro bastante, bastante básico, pero que me sirve bastante para comprender el desarrollo de las estructuras de acero, es este, que es de la Universidad de Cuenca, me parece. Entonces es un libro bastante, bastante básico, sí, Universidad de Cuenca. Entonces es bastante básico que me permite, como vuelvo y repito, ir mencionando cómo me voy interactuando cada uno de las secciones. Me permite inclusive como tal ir determinando el cerchado, el predimensionamiento de un cerchado, cuantificación de cargas, que esto me sirve bastante para cuando yo necesito, en este caso como tal, ya seleccionar perfiles y demás. Como les repito, empleo el módulo plástico que su función es a través del momento máximo dividido par el FY de mi acero que estoy empleando. Entonces, estos tres libritos es la bibliografía con lo que yo voy a trabajar a lo largo de todo el curso. De ello, obviamente, también yo considero normativas como la AIS y todos los capítulos de NEC. Entonces, eso es lo que yo les paso a compartir. En este caso, como tal, muchachos, de igual manera, perdón, las normativas, las diapositivas y la bibliografía, en ese caso como tal, para de esa manera nosotros ya el día de mañana arrancar con un prediseño ya de las secciones para una estructura porticada. Ese es nuestro primer ejemplo. Con eso nosotros es un ejemplo sencillo que nos va a permitir identificar cómo es el comportamiento de las estructuras. Principalmente este me va a ayudar mucho a reforzar la parte de torsiones y de ahí obviamente me va a permitir conocer el interfaz del SAP. Con que yo logre explotar todas las herramientas que me ofrece el SAP, me va a facilitar mucho en este caso para cualquier tipo de modelamiento que yo quiera llevar a cabo, porque del proceso de análisis y de chequeos siempre pasan a ser los mismos en este caso como tal. Entonces, eso muchachos, no sé si alguien tal vez tenga alguna duda, alguna pregunta, alguna situación extra, tal vez mientras yo les envío las normativas que vamos a emplear, los catálogos también, donde nosotros podemos ir obteniendo, en este caso como tal, los perfiles. Eso es lo que nosotros vamos a llevar a cabo a lo largo de estos días. Vamos a ver, les envío por acá. Ojalá me permite enviar todo esto y sí, vamos esto a cerrarlo.
Vamos a ver si ahí se están cargando. Si es que tal vez están tomando las clases desde alguna tablet, algún teléfono, a veces es complicado descargarse los archivos. Como les mencioné al inicio de clases, no se preocupen, de igual manera esto se sube a su aula virtual, pero eso se subiría el día de mañana, porque como vuelvo y repito, yo no tengo acceso a la misma. Entonces yo comparto esto a una tercera persona de la